Ante el incremento de los casos contagiados con la COVID-19 en las tunas, el sistema de la salud continúa trabajando en su enfrentamiento desde la ciencia. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético, a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células, al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. A propósito de la COVID-19, hoy retomamos el diálogo con especialistas tuneros que nos hablan del virus y la enfermedad. En el caso de la COVID, el periodo de incubación puede variar desde 3, 4 hasta 14 días. De ahí las medidas relacionadas con la prevención, con la promoción, cómo ocurre el aislamiento. Por eso que es el término, ese 14 días, es tan importante que todos los tengamos en cuenta. El tiempo precisamente de cuarentena va a depender, como es lógico, del tiempo de transmisibilidad de esa infección, que es directamente proporcional en muchos casos al periodo de incubación. Esta enfermedad tiene esa particularidad. No hay todavía un conocimiento exacto del periodo definitivo de cuarentena. Es por eso que se está estableciendo que el paciente, incluso después de mostrar pruebas negativas, cuando se da de alta, se exige todavía mantener un periodo de aislamiento por 14 días más. O sea, de modo que en este caso la cuarentena total en este tipo de pacientes puede llegar hasta un mes. Estamos hablando del caso que se confirmó, el caso que fue positivo. Sin embargo, en el caso en el que ha sido un contacto, ha sido un caso sospechoso y después ya se logra demostrar que no ha sido positivo, simplemente se mantiene en aislamiento en esa condición solamente durante 14 días. La expresión clínica de cualquier enfermedad, no solamente de esta, es dependiente de manera directa de la capacidad inmunológica de un individuo. También, como es lógico, depende de el nivel de virulencia del germen, no solamente de los virus, también las bacterias, cualquier otro tipo de enfermedad. Esta enfermedad ha tenido una particularidad, como lo tuvo también los episodios de influenza y otro tipo de enfermedades respiratorias, que hay una gran parte de los individuos que no expresan síntomas clínicos, y es ahí donde se expresa un tipo de problema que es para el nivel de contagio. La presencia o no de síntomas en los casos contagiados con la COVID-19 es motivo de estudio constante por parte de los especialistas tuneros. Hay otros individuos que expresan las manifestaciones respiratorias comunes para cualquier tipo de infección respiratoria aguda. Generalmente son expresiones que ocurren a un nivel alto, como decimos los médicos. O sea, manifestaciones de rinorrea, secreciones nasales, secreciones oculares, molestias faringias, y de ahí sobreviene un grupo de manifestaciones un poco más profundas, como dolor al tragar, lo que los médicos les llamamos odinofagia, así como la fiebre. La fiebre generalmente es un síntoma que casi nunca falta en los individuos que expresan los síntomas. Fiebre que muchas veces supera los 38 grados e incluso mucho más. Los escalofríos pueden o no aparecer, eso depende de los individuos.
pero comúnmente están presentes. Y no puede faltar el síntoma respiratorio más importante, que es la tos. La tos se ha visto en este tipo de pacientes que aparece en alrededor del 85, 80, a veces llega al 90% de los casos. La tos puede ser seca, pero generalmente es una tos húmeda. Y la complicación más importante que puede sobrevenir es la expresión de lo que le ha dado el nombre a esta enfermedad, como debutó ella, como el nombre aquel de neumonía de Wuhan, que fue por donde empezó, porque puede tener una expresión a nivel respiratorio ya más bajo, debido a que el virus coloniza las vías respiratorias bajas a nivel de los alvéolos, destruye las células alveolares y de esa manera, como es lógico, aparece la neumonía. Neumonía que tiene sus particularidades, que pueden ser de formas leves, como una neumonía viral, que la conocemos los médicos, la hemos tratado con la influenza, la hemos tratado con otras infecciones, pero en algunos casos que se ha comportado, que está alrededor del 2% aproximadamente de los casos, evolucionan a una forma muy grave de la enfermedad, en una etapa más crítica que incluso requiere ventilación mecánica, que son los casos que demandan las terapias intensivas. En estos casos, ya la expresión de la enfermedad puede ser grave e incluso letal. No solo las redes sociales, las redes en la calle han divulgado un sinnúmero de tratamientos para esta enfermedad. Cuba informa de manera directa cuáles son los medicamentos que estamos usando y son aprobados y ensayados de manera especial por la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento que vamos a establecer va a estar en base a las fases de la enfermedad, definidas lógicamente por un grupo de criterios clínicos establecidos para ello. Como toda enfermedad infecciosa viral aguda, tiene un tratamiento sintomático. Y si ese tratamiento va encaminado a aliviar los síntomas, bienvenido sea. Pero que nadie piense que va a ser el tratamiento que me dijo mi mamá o mi abuela el que me va a quitar la enfermedad. Hay que, repito, ceñirse a lo que establece el Ministerio de Salud Pública para ello. La prevención realmente es lo más importante. Mantener una distancia prudencial entre dos personas. Pero se ha establecido por la OMS que es un poco difícil lograr que una persona logre contagiar a la otra a una distancia superior al metro de distancia. Los virus respiratorios tienen esa particularidad, que son capaces de llegar o alcanzar a otro individuo cuando emitimos secreciones hacia el exterior. La que más lo logra es el estornudo. Lógicamente la tos también lo hace. El reír, el hablar, cuando la infección es importante, no tocarse nada, absolutamente nada que tenga que ver con la entrada del virus a nuestras vías respiratorias, tanto la boca, los ojos, la nariz, nada en la cara. Y la medida más importante para evitar eso es, además de no hacerlo, mantener una higiene absoluta de las manos. Lavarse las manos de manera frecuente y constante, después de haber tocado cualquier superficie, para ir a preparar el alimento, para sentarnos a comer, cuando llegamos de la calle, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, es lo más importante. El aislamiento o la tendencia que ha tenido el Estado de mantener el aislamiento social no es un cliché, es una necesidad absoluta. Para el control de esta epidemia, sesiona diariamente el Grupo Provincial Temporal de Trabajo y se realizan las reuniones técnicas. Existe un puesto de dirección asesorado por el Departamento Provincial de Vigilancia en Salud y el Centro de Higiene Provincial, donde se monitorea diariamente el comportamiento de esta enfermedad en la provincia. Este puesto de dirección está integrado por epidemiólogos, especialistas en medicina general integral, estadísticos e informáticos, que tienen la misión de evitar la transmisión en las familias y a la población. Lamentablemente apreciamos que no se corresponde la responsabilidad ciudadana en todos los casos con los esfuerzos que hace el Sistema Nacional de Salud y el gobierno para frenar esta pandemia. Es muy importante seguir tomando todas las medidas higiénicas sanitarias, sobre todo las familias, la población en general, para evitar la transmisión de esa enfermedad y el uso del nasobuco, que es muy importante para la protección. Apelamos a la conciencia de las personas con esta responsabilidad personal
y con el cumplimiento del nuevo código de vida para poder frenar esta pandemia en este nuevo año. La responsabilidad ciudadana en la práctica de las medidas de prevención es la principal vacuna que debemos asumir contra la pandemia a favor de la salud del tunero. Nosotros nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchísimas gracias.